Bueno, estoy volviendo a unir a todos. Ahí seguimos. Muy bien. Es eso, digamos, como les venía diciendo, considero que no existen en el sistema educativo espacios reales de igualación entre los sujetos, entre los alumnos y las alumnas, que realmente sirvan para acortar las distancias entre los mismos. Que me parece obviamente que son políticas que representarían una gran inversión a nivel de recursos y demás, pero que sí son necesarias para acortar y regular la competencia y las diferencias entre todos. Bien. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, el autor nos dice que esta idea de que el sistema educativo tiende a enclasar más que a desclasar, lo que expresa claramente esto es que el sistema educativo tiene un efecto de objetivación social. ¿Qué quiere decir esto de objetivación social? ¿Qué debemos entender primero por objetivación social, más allá de la objetivación social que produce el sistema educativo? Objetivación quiere decir un proceso que se impone a todos nosotros como si fuera natural, como algo ajeno a toda intencionalidad o interés de clase. Es decir, dice, el sistema educativo tiene un efecto de objetivación social, es decir, funciona como un medio a través del cual terminamos aceptando algo que vayamos a ver como natural, como ajeno a una intencionalidad o diferencia de clases, y lo incorporamos y lo interiorizamos como en todos nosotros como algo despojado de cuestionamiento. Entonces, a ver si me puedo explicar mejor. Dice, los sistemas educativos, a través de los títulos escolares, establecen la siguiente diferencia. En primer lugar, a aquellos que poseen dicho título se le asigna un valor. ¿Cuál es el valor de tener un título escolar? Secundario, universitario. O sea, el valor que se le atribuye es tener un mismo modelo de enseñanza y de formación. ¿Bien? Ese valor se le atribuye. Pero por otro lado, el carecer de dicho título es considerado como un disvalor. Es decir, el estar desprovisto de dicho título socialmente es considerado como un disvalor. Entonces, a partir de la obtención de un título, se establecen relaciones de dependencia y se garantizan ciertas posiciones sociales, ¿no? Ciertas posiciones en la sociedad. De esta manera, el sistema educativo, en tanto mecanismo de reproducción social, tiene una función ideológica que consiste en la justificación práctica de las posiciones existentes sin problematizar, sin visibilizar que existe una fuerte relación entre el título obtenido y el capital cultural heredado. ¿Y cómo se hace este camino? Fijando socialmente la idea de que la obtención de un título escolar resulta exclusivamente del mérito personal y no de las diferencias entre los sujetos en relación al capital cultural heredado. De esta manera, la educación se presenta, nos dice el autor, como la garantía de igualdad de oportunidades, sosteniéndose bajo el paraguas de lo como se le llama a Christian, de una ideología meritocrática. Bien, cuando hablamos de ideología meritocrática lo tenemos que pensar como la obtención de un título escolar, de una credencial educativa, se explica exclusivamente a partir del esfuerzo individual
depositada en dicha acción. Bien, bien, despojado de cualquier tipo de análisis que vea las diferencias o desigualdades que existen entre las personas. De esta manera, a partir de esta ideología meritocrática, se explica y justifica las oportunidades diferenciales que existen entre los sujetos, producto de características individuales, ¿bien? Y no de otra cosa, y no de desigualdades de base, ¿bien? Entonces, simplemente esto, digamos, viene a decir Bourdieu con respecto al sistema educativo, que funciona como un mecanismo de reproducción que necesariamente tiene efectos conservadores, porque tiende a justificar la obtención de una credencial educativa a partir de la idea del mérito personal, sin problematizar o visibilizar claramente las desigualdades sociales que existen entre todos nosotros. ¿Bien? Y esta imagen, es simplemente para graficar esto, digamos. Tenés un profesor, tenés animales totalmente diferentes, y el profesor lo que dice que para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol, es más que obvio. Obviamente, el que puede subir al árbol es el mono, por supuesto. Los otros no. ¿Por qué? Porque son animales totalmente diferentes. ¿Bien? Bien. Con esto cerraríamos Bourdieu. Bien. Cómo pensar el sistema educativo como un mecanismo de reproducción social, y no simplemente a través de las consignas clásicas o dominantes como un espacio de igualdad de oportunidades o democratizador por excelencia. ¿Bien? Muy bien. Ahora, habiendo finalizado esto, bien, ¿pudieron ver la clase de Castells, leer el texto de Castells, alguno de ustedes, para ver si hay alguna duda? Sinceramente, y pido perdones, Sí. tenía un parcial hace un ratito y no pude llegar. Sí, igualmente, me pasó lo mismo. Terminé el parcial hace 20 minutos y no pude leerlo, bueno, perdón. No, por favor, no pasa nada. La idea de hoy no es volver a dar la clase de Castells, porque esa clase está grabada. Es una clase que yo pude ver, que considero que es bastante orientativa, creo que les va a servir la clase de Marita González. Les recomiendo que primero lean el texto y después vayan a la clase. Lo que ustedes van a encontrar en el texto de Castells es cómo se puede pensar al trabajo desde la sociología, pensando al trabajo no simplemente como una herramienta o un medio técnico, sino principalmente al trabajo como un organizador social. Es decir, cuando desde la sociología se piensa el trabajo, se está pensando lo siguiente: cuando hay problemas en el mundo del trabajo, esto trae problemas tanto de cohesión social, de integración social. Por ende, cuando una persona se queda sin trabajo, ya es mucho más que un desempleado. Es una persona que pierde rutinas, que pierde hábitos, que pierde un espacio donde construye identidad. O sea, pierde su organización diaria. Entonces, es más allá que el hecho de no tener un recurso económico, sino trae un conjunto de problemáticas expresadas en una problemática laboral. ¿Bien? Lo que va a hacer Castells es analizar el mundo del trabajo en Occidente a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad. Bien, ustedes van a tener un texto que se llama, a grandes rasgos, Sociedad Salarial. La sociedad salarial es aquella, según Castells, dice que se desarrolla a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para hablar en términos generales, a partir de la década del 50 hasta mediados de la década del 70. Es en esa sociedad donde se desarrolla el estado de bienestar keynesiano, con las características particulares de cada país, por supuesto, ¿no? Y que obviamente es la sociedad, principalmente a partir de la década del 50 hasta la década del 60, conocida como la década de oro, los años de oro, donde las sociedades occidentales lograron un crecimiento económico estable, unas tasas de crecimiento
estables, unos parámetros de integración social nunca vistas a lo largo de la historia, que nunca más se volvieron a ver, tasas de empleo, casi de pleno empleo, ¿bien? Y un Estado que, además de brindar un sistema de protecciones sociales generalizadas, era un Estado que intervenía en la economía, que buscaba compromisos negociados entre el capital y el trabajo. Bien, esta sociedad salarial, que como lo va a describir Castells y también la profesora en su clase, es una sociedad que hacía pensar que ese horizonte de crecimiento e inclusión social iba a continuar en el tiempo, pero lamentablemente esa trayectoria a mediados de la década del 70 termina por caer, por derrumbarse. Y bueno, tenemos obviamente ejemplos que empiezan a hablarnos internacionalmente del nuevo modelo que se va a imponer. Tenemos a Margaret Thatcher en Inglaterra, a Reagan en Estados Unidos, que empiezan a pensar, a materializar un nuevo modelo de sociedad, y que en la Argentina empiezan obviamente a hacer sus primeras armas a partir del golpe cívico-militar, y se termina consolidando ese modelo claramente en la década del 90. ¿Bien? Esto en el marco argentino, por supuesto. Entonces, esta sociedad salarial que cae y que se termina consolidando a mediados de la década del 70, y dependiendo del país, a análisis temporales diferentes, un orden neoliberal que va a pensar a la economía desde otro lugar. Ya no se va a pensar necesariamente al capitalismo como netamente una sociedad industrial, sino orientado más al desarrollo de un capital financiero, más impersonal, orientado a lo que es la producción de servicios, ¿bien? Con todos los trastornos que conlleva a nivel de desempleo, precarización laboral, informalidad, etc. ¿Bien? Y también, obviamente fundamental, cómo cambia taxativamente el rol del Estado, ¿no? De este Estado, y sin idealizar, ¿no? Porque realmente hemos tenido este estado de bienestar, que podríamos pensarlo, que da sus primeras armas en Argentina con el primer peronismo, pero después sigue arrastrando ciertas cuestiones que inicia este primer peronismo, pero sigue arrastrando en gobiernos militares que fueron posteriores, hasta mediados de la década del 70. Este Estado que se proyectaba a largo plazo, pero esa trayectoria se ve trunca, en la década del 90 logra transformarse en un Estado totalmente diferente, un Estado mínimo, cuya intervención en la economía se la empieza a ver como un obstáculo, netamente como un obstáculo, y se empieza a privilegiar al capital privado en desmedro de cualquier intervención estatal. Bien, obviamente ustedes lo van a ver con detalle con Castells. Lo que yo les recomiendo es lo siguiente: cuando analizan lo que es la consolidación del orden o el modelo neoliberal, se enfoquen en los siguientes conceptos, que es donde él pone el foco. Él va a hablar del concepto de supernumerarios, búsquenlo así, lo van a encontrar, traten de indagar, igual lo vamos a ver más adelante, qué quiere decir con supernumerarios. Traten de buscar también qué quiere decir el autor en este último periodo, o sea, en la consolidación del orden liberal, con el desarrollo de un individualismo negativo. Se da el fenómeno, dice, el desarrollo de un individualismo negativo. Traten de indagar cuáles son las características que Castells le atribuye a este Estado neoliberal, cuáles son las características que él le atribuye, ¿no? Piensen, el autor va a hablar además de hablar de un Estado mínimo, va a hablar de un Estado que lleva adelante políticas focalizadas, ya no políticas universales o generales. Bien. ¿Qué otra cosita? Bien. Hay un elemento también muy importante que el autor va a buscar caracterizar cómo es el nuevo tipo de trabajo que empieza a considerarse como el trabajo más aceptado, que es el trabajo precario, ¿no? Empieza a pensar lo que es el trabajo precario.
Y bueno, estos son elementos o guías que le pueden llegar a servir para abordar el texto de Castells una vez que lo lean. ¿Bien? Bueno, habiendo terminado esto, me gustaría que nos metamos directamente con los trabajos. Yo voy a ir abriendo los trabajos de todos, de aquellos que están presentes como aquellos que no, y vamos viendo cuestiones particulares. ¿Les parece? Trabajos. Ahí vamos. Ahí vamos, un minutito. Compartir. Un minutito, por favor. Acá tenemos el primer trabajo, que es el trabajo de Facundo Acosta, creo que no está, pero bueno, verá su corrección una vez que vea la clase. Bueno, a ver, el trabajo de Facundo. Bien, él comienza, siguiendo con el diálogo que le planteábamos en el trabajo, él comienza citando los tipos de acción social. Y dice lo siguiente, dice, no es básico, eso dice Weber, fíjese en la acción individual de cada hombre, su acción social y más específicamente su tipo. Entiéndase esta, como la acción que ejerce un individuo sobre otro, observe si es con arreglo a fines, valores, afectiva, tradicional. Bueno. A ver, en primer lugar, esto es para Facundo, digamos, yo entiendo que vos que quisiste poner algo en relación a Weber, y en el marco de lo que es una acción social afectiva, con arreglo a fines o tradicional. Ahora, en el marco de la charla, o en el marco del debate, y principalmente en el marco de la película o el film que habían visto, o sea, la diferenciación entre fines, valores, afectivo o tradicional, no suma al diálogo. ¿Por qué? Porque simplemente le estaría diciendo al otro autor cuál es la tipología que él hizo. Lo que tendría que haber utilizado como argumento es qué tipo de acción considera Weber que se estaba expresando en el film que habían visto, con arreglo a fines, tradicional, con arreglo a valores o afectiva, pero no es enseñarle o adoctrinar al otro autor con respecto a cuál es la tipología que él hizo, porque si no es como que le está dando una clase al otro, ¿se entiende? O sea, no es un recurso desde mi punto de vista bien utilizado. Bueno, esto está bien, hay una aclaración solamente, una cuestión de redacción, pero está bien a grandes rasgos. Después, siguiendo con Weber, Weber le responde a Marx, dice, pero Karl, cada hombre está predestinado a cumplir con una función inherente a su existencia. Bueno, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque Weber no sostiene sus argumentos teóricos en base religiosas. El principal es un teórico que utiliza, que nosotros utilizamos desde la sociología como referente, por lo cual sus argumentos son netamente sociológicos. Él no utiliza para justificar sus argumentos la religión. O sea, no le puede estar respondiendo a Marx, no, esto se explica, cada uno hace lo que está predestinado. No, una cosa es decir eso y otra cosa es decir los orígenes del capitalismo, o los orígenes,
o lo que hizo posible el desarrollo del capitalismo como sistema es la influencia de, etcétera, etcétera. Pero no utilizar el recurso religioso como base a su argumentación. ¿Bien? ¿Qué otra cosita? A ver, para Facundo. Bueno, en este caso, después, fíjate, Facundo, lo que le haces decir a Durkheim, falta relacionar esto que le haces decir a Durkheim con la situación particular con la que se está discutiendo, que es el film, ¿no? Que acaban de ver. Esto está muy bien, yo no tengo mucho para decirte, me gustó mucho cómo hiciste intervenir a otro personaje, más allá de Durkheim, Mark Sieber, que es un mozo, de alguna manera un asalariado más, un trabajador más, diciendo lo que le parecía a él o cómo estaba viviendo la discusión que tenían estos autores. ¿Bien? En definitiva, o sea, está aprobado tu trabajo, Facundo, o sea, ten en cuenta que todos los trabajos van a ser aprobados o desaprobados. Obviamente no toda aprobación, para mí no todo examen aprobado es lo mismo, hay exámenes que implicaron mayor esfuerzo, mayor elaboración, o por lo menos eso expresan. Por ende es un aprobado y esta es una nota conceptual que queda para mí en el momento que ustedes tengan que rendir el final, yo la voy a tener muy pero muy en cuenta. Entonces lo que yo considero que es muy interesante, la inclusión de un cuarto personaje, que es el mozo. Lo que faltó es relacionar más claramente y de forma precisa los conceptos que esgrimen los autores por la situación particular que estaban analizando y por la que estaban discutiendo. ¿Ok? Y faltó desarrollar aún más el diálogo. ¿Ok? Bueno, esto por el lado de Facundo. Ahora vamos a seguir. Cristian, vamos con vos. Bueno, ahí vamos. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estás viendo? Sí, perfecto. Bueno. Estoy viendo la serie de exámenes y está tildado el mío ahí, pero no veo la visualización del examen. Igualmente sé qué escribí y ya. A ver, déjame ponerlo. Vamos a poner. Está bien. Ponerlo. Un minutito. Compartir pantalla. A ver. Va a ser más dinámico, ¿eh? Esperen un minutito, por favor. Está bien. Un poquito. Ahora sí lo logramos. Suspenso, suspenso. Ahí vamos. Ok, ahora. ¿Lo ves? Está en eso. Está cargando. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que hice es pasar, vos me has mandado en PDF, lo pasó en Word, para poder escribir. Bueno. Bueno, a ver, en primer lugar, vos copiaste lo que era el diálogo anterior. Obviamente, te pareció a vos que era lo más adecuado,
O sea, desde mi punto de vista no era necesario, porque es más que obvio que todos teníamos acceso al otro diálogo. Yo hubiera utilizado ese espacio que seguramente te hubiera servido para escribir más o para... ¿Se entiende? Claro. Es solamente una Sí. una aclaración de utilización del espacio, ¿no? Después, está muy bien, digamos, o sea, vos tenés, me da la sensación, ¿no? Una sensación de como bastante capacidad para crear clima. Estás como que sos un creador de clima en el diálogo y demás, y hay como una fluidez muy natural en el ida y vuelta de los autores, ¿no? Hablando con bastantes argumentos. A mí me gustó muy bien cómo Marx se mete directamente, este guiño que le hace Weber para discutir. No es una crítica, pero simplemente es una acotación. Las intervenciones de los autores eran intervenciones largas en general, que no están mal. A ver, hasta si uno lo piensa rigurosamente, cualquiera de estos autores hubieran tenido intervenciones largas. Para explicar, se hubieran necesitado explayarse. El problema es que nosotros teníamos 2 carillas para hacerlo. Claro. Se daba como esa contradicción, pero era propia del trabajo. Son autores que para explicarse necesitan, no lo pueden hacer en 2 renglones, porque simplemente sería hacer una respuesta antojadiza, pero el trabajo un poco lo requería. De cualquier manera, me gustó la primera intervención de Marx, me parece que está muy bien. Me gustaría preguntarte esto. Durkheim le responde, Carlitos, bueno, lo que propones sugiere un cambio abrupto social. Bueno, esto es una cuestión de redacción. No sé si capaz que quisiste por ser cambio social abrupto. Esto es una cuestión netamente de redacción. La pregunta era a lo siguiente. Weber le responde a Marx, viene hablando, y dice al final, el problema que observo, el tradicionalismo, el obrero no quiere ganar más dinero que el necesario para poder seguir viviendo. No termino de entender, a ver si me podés explicar vos hacia dónde vas con esto. A ver, ¿por qué utilizás, si te acordás, por qué utilizaste la idea de tradicionalismo para explicar esto? ¿Por qué la tradición funcionaría como un elemento que condiciona al obrero para ganar solamente lo justo y necesario? Claro, tomo ese pasaje de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, no me acuerdo ahora precisamente si era al principio del capítulo 2, me parece, sí, en donde Weber hace alusión a que en el tradicionalismo descansaba parte del germen en cuanto a que el obrero no tenía incorporada esta ética de tratar de generar mayor dinero en cuanto a mejorar sus horas de productividad, y le alcanzaba con solamente producir lo elemental para poder seguir viviendo. Entonces de ahí tomo esa idea y la aplico a la charla. En esta cuestión sí puedo haber estado equivocada. No, por eso yo ahora entiendo un poco más hacia dónde iba. Yo cuando pensé en tradicionalismo no lo vinculé con eso, por lo menos cuando lo leí no lo interpreté desde ese lugar. Claro. Igualmente la idea, más disculpe, como profe. Una acción tradicional, como la acción tradicional. No. Por eso. No me quedó claro en ese sentido. Bien. En esa idea, en esa dirección, en cuanto a la crítica que usted me venía haciendo anteriormente, esa idea estaba mucho más desarrollada en el guión original. Pero en el momento que tuve que hacer una edición para poder volcarlo al PDF, tuve que recortar cuestiones en las cuales yo me explayaba y me explicaba un poquito más profundamente acerca de algunos pasajes. Este fue uno de los que salió editado. Tengo el guión original escrito en lapicera, las corridas. Y bueno, aparte de lo que usted me iba diciendo, hay también en el guión original hay algunos que otros paréntesis en los cuales, como las intervenciones eran largas, quizás Marx o Durkheim en las intervenciones hacían críticas gestuales y entre paréntesis las iba acomodando, pero también las edité y las tuve que sacar en cuanto a poder cumplir con la consigna de las 2 carillas.
Y bueno, esto que usted me está haciendo alusión, sí, yo lo saco de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, si mal no recuerdo el capítulo 2, en donde Weber hacía alusión a esta cuestión de que en el tradicionalismo descansa quizás esta cuestión del obrero en cuanto a no optimizar mediante la ética protestante el uso de los tiempos para generar más dinero, entonces prefiere quedarse con solamente ese dinero necesario para poder sobrevivir. Ahora me resulta, con esta explicación me resulta como más claro y más acorde. En el momento en que lo leí, digamos, me pareció como algo que no terminaba de entender, simplemente. Claro, sí, perdón. No pasa nada. Es solamente una cuestión que te quiero marcar de lo que a mí me sucedió leyendo esto. Me gusta mucho el final, es un final que cierra, está bien, pero mira, digamos, simplemente esto es una acotación, digamos, este espacio digamos, que está por encima de lo que era esta cantidad de líneas que están por encima de lo que se permitía, vos simplemente la podrías ver cumplido con las dos carillas, sacando la introducción, digamos, que todos sabíamos. Claro, sí. Bueno. Por eso en la introducción yo lo que pongo es que por favor se tome las dos carillas a partir de cuando empiezo con el desarrollo formal del examen. No, pero sí. Se tomó así. Bien. Gracias. No, por favor. El trabajo está bien. Para mí los argumentos de los autores son muy precisos, y lo más interesante, lo más difícil de lograr, además de que los argumentos no parezcan forzados, que fluyan naturalmente, digamos. Eso creo que lo lograste, está muy bien, y el final también me pareció muy acorde y que cierra el diálogo, la charla entre los autores. Obviamente es un trabajo aprobado, está muy bien, y bueno, vamos a esperar a ver cómo va en el segundo examen. ¿Ok? Muchísimas gracias. No, por favor. Ahora vamos a seguir con, a ver, ¿quién viene? A ver. No hagamos esperar. A ver. Vamos con lo que están aquí y después seguimos con el resto. Candela no está. Alexis estás, ¿no? Sí, estoy acá. Bueno, vamos Alexis con vos entonces. Después vamos con Candela. Y con el resto, después vamos con Florencia, con Elba y con los que están. Ok. Vamos a... Okay. ¿Lo ves, Alexis? Sí, lo puedo ver. Perfecto. Ahí vamos. Bueno. A ver. Bien. A ver, la aclaración que yo puse acá es que los autores exponen sus ideas, pero no analizan el fin, que es el disparador. Lo que pasó, pasaron un par de cosas en general en los trabajos, en mayor o en menor medida. Los autores empiezan a esgrimir sus argumentos, a contraponerlos unos con otros, pero muchas veces no utilizan el recurso del fin, que fue el disparador del diálogo. ¿No? Por ejemplo, decir, che, pero Weber, ¿vos no viste la actitud que tenían los obreros enajenados, expresando la relación, etcétera, pero utilizando el recurso del fin para la discusión y no necesariamente esgrimiendo argumentos teóricos contrapuestos, pero que el film no aparezca como el disparador de los mismos? Eso lo vi en muchos trabajos y lo entiendo como una falencia, porque si no el trabajo parece muchas veces, ¿no? O en ciertos momentos, una discusión de argumentos escindido del disparador principal o el único disparador que tenía el diálogo. Entonces, ¿por qué te digo esto, Alexis? En tu caso particular. Por ejemplo, Weber le dice, Durkheim, vos analizás directamente a las instituciones y los comportamientos colectivos sin ver lo que pasa entre los hombres primero. Entonces, a ver, la acotación que yo te haría, Alexis? Siguiendo el diálogo que teníamos, ¿no? Que se desprendía directamente del film, vos le respondés a Durkheim algo
pero que no está atado tu primera intervención necesariamente del film, sino que vas a discutir teoría. Entonces, Weber le dice, las instituciones son entramados de acción social, pero acá no está presente o claramente presente el disparador, simplemente una disputa teórica. Yo quiero que ustedes utilicen los argumentos para discutir el disparador, ¿no? Lo cual no es fácil, pero hay que intentarlo. Bien. Lo primero. Después acá sí empezás a hablar un poquito, o empieza a estar más presente el video, hasta es más, decís, entonces, ¿cómo explicás la situación de los trabajadores en el video? Es decir, ya vas al disparador, ya vas a hablar del punto clave de discusión, ¿ok? Una cuestión de redacción, está muy bien, muy bien. A ver, Alexis, si me podés ayudar con esto. Escuchá, por favor. Weber dice, tengo un concepto distinto sobre dominación. Esta supone la justificación interna del poder, explicando que todos los que la ejercen, como así también quienes la obedecen, estén de acuerdo con ese dominio. De esta forma, la legitiman interiorizando la dominación. Esto se ve claro en el video, donde hay probabilidad de que ésta sea racional y legal, ya que es compleja y jerárquica. Disculpen, pero debe irme en otro día. Explícame esto último, o tratá de explicarme, por favor. De esta forma, la legitiman interiorizando. Esto se ve claro en el video, donde hay una probabilidad de que ésta sea racional y legal, ya que es compleja y jerárquica. A ver, ¿qué me podés decir con respecto a esto? No, yo porque asocié la dominación, la asocié directamente con la sociedad capitalista, y la sociedad capitalista también la asocié con la racionalidad legal. Ese fue el argumento que utilicé, porque Pero para mí estaban los tres relacionados. eso lo entiendo porque es una característica propia de la sociedad moderna capitalista, el carácter racional, no burocrático. Ahora, ¿por qué dice, se ve claro en el video? Porque cada uno como que tenía distintas tareas que tenía que ir haciendo. Ajá. Estaban como que cada uno tenía sus distintas funciones en la fábrica. Es lo que yo... Tareas yo regladas, normadas. Eso querés Claro, decir. Ah, ok. sí, capaz me parece mal. No, eso simplemente para entender hacia dónde ibas. A mí no me quedó claro, o a lo mejor te faltó darle una rosca, una vuelta de explicación para que quede un poquito más claro. Perfecto, bueno, bien. Bien. Tu trabajo para mí también está bastante bien, es un aprobado. Tenés un bien más, que eso es una nota conceptual mía. ¿Qué te pongo? Si bien inicialmente su diálogo no fluye con naturalidad, ¿por qué te digo esto? Porque me da la sensación que aparece como muy forzado al comienzo, que esgrime en teoría y no una discusión sobre el disparador, que es el film, y expone aisladamente los conceptos de los autores sin enmarcarlos en la situación particular, haber visto el film. Y luego eso sucede y lo hace de forma satisfactoria. ¿Ok? Pero a grandes rasgos me parece que el objetivo está logrado, Alexis. ¿Ok? Muchas gracias. No, por favor. Vamos con... A ver... Por orden de aparición. Florencia. No, Elba. Vamos con vos, Elba. Ahí vamos. Ahí abre. Elba, ¿estás viendo el trabajo? No. ¿Ahora? Veo Zoom. Veo Zoom nada más. ¿El resto? Tampoco. Chicos, ¿los ven ustedes el trabajo de Elba? Yo no vi Sí, tiene ningún- que correr la pantalla, me parece, porque nosotros la vemos de acá, ¿eh? Ah, No lo puedo ver, sí. A ver.
Fíjate, Creo no, que corre.